Homilética, algunos piensan, ¿qué es homilética? Seguramente es el arte de preparar omeletes, ¿no? Pero no es omelette, es homilética. Homilética es el arte y la ciencia de elaborar, preparar y presentar sermones. Pero siento que este es un taller muy práctico, entonces hoy vamos a pasar la parte teórica, digamos. Y después, mañana me gustaría ver por lo menos que una docena o media docena de ustedes puedan participar, ¿no? Presentando ya sus sermones. Porque esta es la mejor manera de aprender, ¿no? Que uno se ponga delante del grupo, de las personas a quienes va a hablar, y entonces alguien, ¿no? Vale decir, otros estudiantes, otros que están en la misma carrera, puedan hacer su evaluación, su crítica constructiva, y de esa manera uno va aprendiendo mejor. Porque de otra manera, si solamente pasamos la teoría, sería como que supongamos que yo soy el campeón de natación nacional, ¿listo? Les enseño a nadar, pero si nunca meten ni siquiera un dedo al agua, a la piscina, no van a aprender jamás, ¿no? Es necesario ir a la piscina y allí entrenar todos los pasos para hasta llegar a ser campeones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comprimir este taller para ir más que todo a la parte práctica. Entonces, cuando hablamos de homilética, principalmente tiene que ver con la elaboración o preparación de sermones. Alguien me preguntó, ¿pero por qué no dice mensaje? ¿Qué diferencia hay entre sermón y mensaje? ¿Saben qué? El sermón es el carrito, la carretilla o el auto o el avión donde transportamos. Digamos así, es el transporte. En cambio, el mensaje, ¿qué es? Es el contenido. ¿De acuerdo? Es el contenido. Por eso que uno escucha un sermón. Puede ser que tenga contenido o no. Puede ser que tenga más palabras, ideas del que está hablando que de la palabra de Dios. Entonces, el mensaje procede de Dios por medio de su palabra. Entonces, un sermón, más que todo, es la caja, es el transportador que lleva el contenido. El contenido es la palabra de Dios, el mensaje. Entonces, ojalá que preparemos sermones con contenido bíblico que realmente tengan el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Recuerdan Hebreos 4:12? Los predicadores tienen que saber muchos textos de memoria en lo posible. ¿Listo? Porque no siempre uno la tiene la Biblia. Entonces, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Qué más? Que penetra, que discierne los pensamientos. No, estoy olvidando algo. Seguro porque quería enfatizar que quería ver que ustedes también lo reciten. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? O sea, quería decir, en este versículo, lo que nos está diciendo Dios es que solo su palabra tiene la capacidad de transformar vidas. Podemos dar 1.000.000 de sermones, pero si Dios no habla, si no estamos usando claramente la palabra de Dios, no vamos a ver resultados, no van a haber cambios en nuestros oyentes. Sean estos niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores o adultos menores, si es que hay. Entonces no vamos a ver ningún cambio, ningún resultado. ¿De acuerdo? Entonces, la materia prima, digamos así, para elaborar sermones debe ser la palabra de Dios. Esto es lo primero.
Ahora bien, vamos a tratar algunos aspectos más. No sé si le está haciendo frío o qué está pasando. No me está respondiendo. Algo puede pasar. Allá. Ahora. Ya. También la palabra del Señor nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, si nos sentimos llamados por Dios para hacer un trabajo, una tarea en la obra del Señor, no importa en cuál área nos encontremos, sea como maestros de horas felices, de escuela dominical, de damas, de señoritas, de jóvenes, no importa cuál sea el área donde vamos a servir con la palabra de Dios, el mandato del Señor es que procures, que pongas todo tu empeño, todo tu esfuerzo, todo tu corazón. ¿En qué? En preparar para presentarte, dice, a Dios aprobado. ¿Qué es lo contrario de aprobación? Reprobación. Entonces no queremos aplazarnos, ¿no? Necesitamos prepararnos para presentar sermones, enseñanzas, lecciones. Tenemos que estar preparados. Dios nos enseña, Dios nos impele, Dios nos, ¿qué vamos a decir? Nos llama a eso. Tenemos que estar preparados. Y es lógico. A ver, ¿cuántos de ustedes son profesionales o están estudiando? ¿Para qué? Para ejercer esa profesión, para hacer bien la tarea que cree que debe hacer en este mundo. ¿O no? Si es médico, quiere ser el mejor médico. No por ser el mejor, sino para brindar un servicio excelente a la humanidad, a las personas. Si es cualquiera la profesión que hayamos escogido, debemos hacerlo bien. ¿Por qué? Porque los clientes, los pacientes, los impacientes, todas las personas a quienes atendamos, si no hacemos bien la tarea, ¿qué van a hacer? Nos van a reprobar, ¿o no? Y van a buscar otro profesional. Es así también en las cosas del Señor. Dios quiere que nosotros hagamos bien nuestra tarea. Procura con diligencia. Ahora bien, veamos qué es la predicación. En realidad, estos son los aspectos que tendríamos que tomar. Solo estoy mencionándolo. Por ejemplo, la predicación es un tema para tratar, desarrollar. Es bastante teórico este asunto que es la predicación, en qué consiste, etcétera, etcétera. Luego viene otro aspecto, el predicador. Podríamos hablar del predicador, cómo debe ser, ¿no? Cuál es su llamado, su vocación, su tarea, sus responsabilidades, su preparación. ¿No es cierto? Ese es otro tema que tendríamos que abordar con tiempo, atención, etc. Luego viene un tercer aspecto que es el sermón. Entonces, a eso vamos a abocarnos hoy y mañana. A propósito, tengo unos cuantos ejemplares de un manual de homilética que titula Exponiendo la palabra. Tal vez algunos de ustedes conocen el texto. ¿Hay algunos? Parece que no. Entonces, ¿cuántos hay? 50, tengo que traer 50. No, voy a traer más tarde, después del descanso, para que lo vean. También está en los cursos Emaús. Se ha adaptado el mismo texto para Emaús. Entonces, de cualquier manera pueden adquirirlo, les ha de ser útil. Entonces, el sermón. Y cuando tratamos del sermón, forzosamente tenemos que ver que hay diferentes estilos de sermón. Y voy a pedirles ahora que a partir de hoy, todo sermón que ustedes escuchen, tomen nota. ¿Ya? ¿Qué tipo de sermones tienen que distinguir? ¿Qué tipo o estilo de sermones? Hay varios estilos, pero vamos a abocarnos solo a cuatro. ¿Cuáles son estos? Está el temático, el sermón temático. ¿En qué consiste el sermón temático? Es muy simple, queridos hermanos. Uno elige el tema y entonces busca la base bíblica para desarrollar ese tema. Supongamos, a ver, deme un ejemplo de un tema. El perdón. ¿Qué más dijeron por allá? ¿Tienen? No tienen tema. Bueno, entonces, de lado,
por aquí. La misericordia. La misericordia de Dios, el perdón. ¿Por allí tiene algún tema? ¿Ah? La oración. Bien, ahí está. Buenos ejemplos que me han dado. Supongamos que tomamos el tema de la oración. Este es un tema excelente, es uno de los pilares de la vida de la iglesia. Si vamos a Hechos 2:42, dice que la iglesia primitiva, los que habían recibido su palabra, los que habían sido bautizados, dice que perseveraban. ¿Recuerdan? ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Lindo. Pero si enfatizamos solamente uno de los aspectos, la mesa va a estar coja, ¿o no? Entonces hay que estudiar también la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Pero yendo al tema de la oración, ¿saben que cuando es tan amplio y general, lo llamamos en vez de tema, ¿saben qué? Asunto. Porque abarca demasiado. Imagínense, ¿cuántos versículos en la Biblia hablan de la oración? Hay muchos textos y uno no puede desarrollar en una sola sesión una enseñanza sobre la oración. Entonces, ¿qué hacer? Imagínense la oración, así como el tema general, más que todo, como un asunto. Imagínense como una torta inmensa para 200 personas. ¿Listo? ¿Qué tal si nos regalan una torta y nosotros somos solitos, no tenemos parientes, amigos, ni tenemos que comer esa torta? ¿Qué hacemos? Regalamos un cuchillo y sacamos una tajada. Y vamos a disfrutar esa tajada con café, con refresco, con agua, lo que quieran, ¿no? Con chocolate, quizás. Entonces, para que el tema sea potable, digamos, de modo que pueda aceptar, recibir, aprender y poner en práctica nuestro oyente, tenemos que especificar, tenemos que limitar el asunto. En vez de dar un asunto así tan amplio como es la oración, vamos a un aspecto específico. ¿Qué les parece? El poder de la oración. Vamos a pensar, estamos ya definiendo el aspecto de la oración que vamos a tratar, ¿no es cierto? Es como que le estamos sacando una tajada y vamos a abocarnos únicamente a ese aspecto de la oración, el poder de la oración. ¿O qué otro aspecto quisieran tocar de la oración? A ver, ahora sí, ya tienen más luces, ¿no? En vez de decir, hermanos, ahora en esta mañana les voy a hablar sobre la oración. Eso sobre la oración, no sé qué vamos a tener que quedar hasta la tarde, ¿o no? Pero si les digo, vamos a hablar de la importancia de la oración. Entonces vamos a hablar todo sobre la importancia. ¿Por qué es importante? Tal vez otro aspecto de la oración. Y ahí puede surgir una serie de estudios sobre la oración. Podemos hacer una docena de estudios sobre la oración, ¿o no? Pensando en aspectos definidos de este asunto tan amplio como es la oración. Listo. Entonces, temático. ¿Cómo es un sermón temático? Está basado en un tema, o sea, primero se elige un tema y después se busca el fundamento bíblico. ¿De acuerdo? Otro tipo de sermón o estilo de sermón es el textual. El textual. ¿En qué consiste el sermón textual? Está basado en una porción breve de las Escrituras. Una porción breve, vale decir un versículo. Pero cuidemos que el versículo contenga un pensamiento completo. ¿Por qué? ¿Saben, hermanos? Espero que no sea novedad, pero hay algunos versículos en nuestra Biblia que están cortados. O sea, el pensamiento completo completo está en el verso anterior y el que estamos leyendo, o el que sigue. A veces cortamos también
A veces cortamos un versículo y nos cautiva una idea que ni siquiera es completa, una palabra a veces. Les cuento una cosa, en Hebreos hay una porción. Hay una porción. El predicador eligió esa porción. Menciona las manos de Dios, pero el pensamiento completo ya les voy a decir en qué consiste. Entonces el predicador se explayó sobre las manos de Dios. Imagínense qué cosas podían hablar ustedes sobre las manos de Dios. Podemos decir que son poderosas, creó los cielos y la tierra, ¿o no? Que escribió en las tablas de la ley, dice que fueron escritas con el dedo de Dios, ¿no? ¿Qué más hizo Dios con sus manos? ¿Ya? También multiplicó los panes, alimentó a las multitudes, sanó a los enfermos, tocó a un leproso y le sanó. ¿Qué más? Varias cosas que podíamos hablar de las manos de Dios. Y así se explayó el predicador y estaban felices los oyentes, las manos de Dios. Qué lindo que habían aprendido. Pero ¿saben cuál era la base de su sermón? Era un sermón textual. Y en vez de estudiar el versículo, se fue a toda la Biblia y no estudió el verso, ni explicó el versículo. ¿Por qué? ¿Qué decía el verso? Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué les parece? Si hubiera predicado él fielmente a las Escrituras, hubiera hablado de lo terrible que es caer en las manos del Dios vivo. Un error tremendo o milético. Entonces no cometan ese tipo de errores. ¿Listo? Seguro que para hablar de las manos de Dios, como habló ese señor, ese predicador, habían otros textos que utilizar. Entonces, el sermón textual basado en una porción breve. ¿De acuerdo? Está también otro tipo de sermón, es el expositivo. Este es el mejor estilo, en realidad, tanto para el predicador como para el oyente, porque ambos, bueno, más que todo, el predicador está obligado de estudiar las Escrituras en porciones más amplias. ¿Por qué? Porque el sermón expositivo está basado en una porción más amplia, para decir, un párrafo, un capítulo, o hasta puede ser un libro entero de la Biblia. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia con los otros tipos de sermones. El sermón expositivo está basado en una porción más amplia de las Escrituras. Por favor, siendo que es taller y no una prédica, entonces, si no entienden algo o les parece que tal vez yo me estoy equivocando, por favor levante la mano, haga su pregunta sin temor, sin vergüenza. ¿De acuerdo? No quiero que digan, no me entiendan que quiero que sean sin vergüenza, sino que no tengan vergüenza de preguntar. Y hay un estilo más, o tipo de sermón, es el biográfico. Este está basado en la vida de un personaje bíblico. ¿Ya? Tenemos música de fondo, pero mejor, hermano, no se preocupen. ¿Qué? ¿O quisieran cantar? Se animaría a cantar también. A ver, en personajes bíblicos, ¿alguien puede darme de este grupo un personaje que le gustaría estudiar y enseñar? ¿Oh? Tremendo. ¿Quién? Josué. José. Jonatán. ¿Qué? José, la vida de José. Por aquí, Eliseo. Miren lo que gusta, porque tendría la doble porción. ¿Algo más? Elías. También Bernabé, el hijo de consolación. ¿Cuál es este grupo? ¿Quién? Jabes, aquel que consiguió la bendición, ¿no? ¿Alguno más? ¿Algún otro personaje? Aquí el hermano nos va a decir qué personaje está pensando. Bueno, ese es el estilo o tipo de sermón. El biográfico está basado en la vida de un personaje bíblico. Supongamos que estudiamos la vida de Moisés.
¿cuánto abarca las Escrituras la vida de Moisés? Hay harto material para hablar de Moisés. En un solo sermón, imposible. Igual que el tema de la oración, sería necesario definir un aspecto de la vida de Moisés. Por ejemplo, el llamado de Moisés. ¿Qué les parece? El llamado de Moisés. El carácter de Moisés. ¿Cómo era Moisés? Dice que era el hombre más humilde de la tierra, ¿no? Más manos. Ahí está, carácter de Moisés. ¿Qué otro aspecto podríamos definir de la vida de Moisés? A ver. Ya, ahora sí estaré, hermanos. Dígame, de este grupo. El liderazgo de Moisés. ¿Está bien? ¿Puede ser? ¿Por aquí? No, ahora este grupo nomás. Ya no les soplen, por favor. Hasta que piensen. Este otro grupo ya tiene algo. Algo de Moisés. ¿Qué tiene? Algún aspecto de la vida de Moisés. Su educación. ¿Cuántos años se educó Moisés? 40 en Egipto, 40 en el desierto. En el desierto. ¿Qué más? Y pues otros 40 más tuvo que haber. 40 fuera de Egipto y luego los últimos 40 atravesando el desierto, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, creo que estaban pensando ¿dónde? ¿En este grupo? ¿En aquel? Sí, tenían que hablar de un aspecto de la vida de Moisés. A ver, denme, por favor. ¿Cuál grupo estaba pensando? Aquí. Ya lo tienen. El nacimiento de Moisés, ¿puede ser? El nacimiento. ¿Puede ser? ¿Sí? La niñez de Moisés tal vez, ¿no? O algo así, o la infancia de Moisés. Listo. Entonces, fíjense 4 tipos de sermones, o también se puede decir estilos. El temático, basado en un tema. El textual, basado en un texto, una porción breve de la Biblia. El expositivo, que está basado en una porción más amplia. Les decía, un párrafo, un capítulo o hasta un libro. Hace años atrás le escuché al hermano Ned Meja hablando sobre todo el Evangelio de Mateo en un solo sermón, sobre todo el Evangelio de Mateo. ¿Cómo puede ser posible tal cosa? Bueno, tocando los aspectos, el movimiento de pensamiento y también cronológico que da Mateo en la presentación del Mesías, del Señor Jesucristo como el Mesías de Dios. Es un tema que se puede, es un mensaje que se puede hacer. Entonces está el expositivo, finalmente el biográfico basado en la vida de un personaje bíblico. Vamos a ver los objetivos que debe tener un sermón, porque si no tiene objetivos, ¿para qué predicamos? Mire, un sermón siempre debe tener objetivos. Ahora, hay objetivos generales y objetivos específicos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos generales? Toda predicación, ahora también esto van a ubicar, tarea para mañana, ¿ya? Van a identificar de los sermones que escuchen hoy, ¿qué tipo de sermón es? ¿Listo? La segunda cosa que tienen que identificar es el objetivo de esos sermones. Márquenlo, ¿ya? Digan, hermano Daniel predicó sobre, ¿no?, un sermón de tipo, es temático, es textual, es expositivo, es biográfico. Tiene que ser uno de esos 4 tipos de sermón. Por otra parte, anoten también, identifiquen el objetivo. ¿Qué objetivo tiene? Ahora, les digo que hay objetivos generales. ¿Cuáles son? Son 2 solamente. Gracias, hermano. El objetivo de evangelización
y el objetivo de edificación. El mundo está dividido en dos partes, nada más. No me refiero a ricos y pobres, a alfabetos y inalfabetos, o alfabetos y analfabetos. ¿Qué más? No estoy... ¿Ah? Sí, no estoy hablando de la oposición y el oficialismo. No. Hermanos, el mundo está dividido entre los que ya son salvos y los que todavía no son. ¿Qué tenemos que hacer con los que todavía no son salvos? Tenemos que evangelizar. ¿Y a los creyentes les evangelizamos también? Ya no. Entonces, ¿qué hacemos? Les edificamos en la fe, les ayudamos en su crecimiento. ¿Listo? Esos son objetivos generales. Generales. Evangelizar y edificar. Entonces tienen que identificar cuál objetivo tiene cada sermón que ustedes escuchen. Ahora, normalmente sucede lo siguiente. A veces el predicador habla a los asistentes, les llama hermanos y les dice: hermanos, tienen que aceptar al Señor Jesús si quieren ser salvos. Y entonces eso crea una confusión, a menos que esté hablando desde la óptica de las autoridades nacionales, ¿no? Que se refieren a todos como hermanos, ¿no? Entonces, saliendo fuera de ese ámbito, estamos hablando del aspecto espiritual. No todos son nuestros hermanos. Porque ¿quiénes son nuestros hermanos? Los que han nacido de Dios. Ellos son nuestros hermanos porque tenemos al mismo Padre. ¿Quién es? Dios, ¿no? Eso es. Bueno, esas son lecciones de escuela dominical, ¿no? Pero va acorde también con lo que estamos haciendo. Objetivos generales, ya saben, 2. Pero también hay objetivos específicos. A ver, vamos a ver de los objetivos específicos a lo menos 6. El evangelístico todavía cae sobre este aspecto de los objetivos específicos. Cuando elaboramos un sermón, tenemos que definir qué objetivo, tanto general como específico, va a tener nuestro sermón. ¿A quién estamos apuntando? Porque eso va con lo que deseamos, con la respuesta que deseamos obtener de nuestros oyentes. Si es de edificación, queremos que crezcan espiritualmente. Si es evangelístico, queremos que respondan al mensaje del evangelio. ¿Está claro eso? Otro objetivo específico tenemos es el doctrinal. ¿A qué creen que se refiere? Alguien me dirá, obviamente, a enseñar la doctrina. Claro, así es. Supongamos que en la iglesia hay algunos hermanos nuevos por ahí. Dice: hermano, dice que el Señor Jesús es igual que nosotros. Claro, es igual que nosotros. Pero dice que es el primero que había sido creado. ¿Qué dicen ustedes? Ay, entonces parece que hay algún problemita por ahí, ¿no? Está entrándole virus por alguna parte. Supongamos, otro viene y dice: hermano, ¿sabe qué? Yo estoy confundido. ¿Por qué? Aquí nos reunimos domingo y tengo un amigo que se reúne los sábados. ¿Cuál es mejor? Y me ha mostrado también en la Biblia, dice que sí, vas a guardar el sábado. Y no hay un mandamiento que diga que tiene que guardar domingo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Y si quedamos nosotros también confundidos, ahí estamos fritos, ¿no? Por eso dice, volvemos al primer texto que hemos leído, ¿recuerdan? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea que tengo que estudiar también la Biblia. No solo tengo que elaborar sermones, tengo que estudiar la Biblia. Y para eso vamos a lo básico, leer la Biblia. Una y otra y otra y otra. Todos los días
así como nos alimentamos, tenemos que adquirir un hábito, hermanos, de no pasar un día sin leer a lo menos una porción de las Escrituras. ¿Listo? Pero léanlo sistemáticamente. Algunos leen, digamos, Génesis, una porción de Génesis, otra porción de Marcos, después una porción de Génesis, otra porción de Marcos, y así van continuando. Hay programas de lectura, por ejemplo, que sociedades bíblicas a veces ofrecen o regalan. Yo me he propuesto leer la Biblia así de canto a canto, así nomás. Empiezo con Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Listo? Y eso es lo que estoy haciendo. Ahora estoy ya en Levítico, entonces capítulo 7, 8, etc. Entonces, leyendo toda la Biblia. ¿Saben qué? En un año se puede leer toda la Biblia en 20 minutos, leyendo de lunes a viernes o a sábado, 20 minutos leemos toda la Biblia en un año. Así que no les voy a preguntar cuántos de ustedes ya han leído la Biblia una vez, 2 veces, 10, 15, 20, ¿no? Pero les animo a leer. Doctrinar, tiene que ver con doctrinar. Cuando surgen confusiones doctrinales en la iglesia, hermanos, es tiempo de enseñar doctrina. Y siempre debemos estar atentos para ver qué doctrinas está haciendo falta enseñar en la iglesia. Otro objetivo es el devocional. El objetivo devocional, el sermón con objetivo devocional, es para poder orientar, motivar, animar a los creyentes a tener una vida devocional. ¿Qué entienden cuando les digo vida devocional? ¿A qué creen que me refiero? Bueno, la idea más básica que surge es que tengas tu hora silenciosa, dicen los que vienen de por allá. De estos otros lados dicen, bueno, es tiempo de encuentro con Dios. O sea, recibe diferentes palabras, expresiones, ¿no? Pero la vida devocional no se trata de una media hora, de 15 minutos. A Luis Palau escribía un folletito, 5 más 5 más 5 igual éxito. ¿Y cómo es eso? 5 minutos de lectura, 5 minutos de meditación y 5 minutos de oración, decía él, pues te va a dar éxito en la vida espiritual. O sea, él tenía 15 minutos. Pero no, la vida devocional, hermanos, va más allá de la hora silenciosa o la hora devocional, el momento de encuentro con el Señor. Tiene que ver con el andar diario con Dios. Es decir, el caminar con Dios todos los días, todos los momentos, a donde quiera que vayamos. Es la vida devocional, es la vida de relación con Dios. Esto es como el matrimonio. Uno se casa y ya vive en pareja. Aunque tenga que viajar uno, está unido de todos modos, está íntimamente relacionado. No puede dejar de pensar. Y todas sus actividades, toda su vida está orientada a vivir en relación a esa otra persona. De la misma manera, hermanos, la vida devota, entonces, digamos así, tiene que ver con nuestro andar con el Señor, nuestra relación con Dios. Y eso no es un momentito, no es que no se trata de reunirnos media horita con el Señor y después, chao, nos vemos otro día. No. Continuamos caminando durante todo el día. Esto es. Entonces, ¿cómo motivar, animar, orientar a hacer esto a los creyentes? Por supuesto que hay mucha enseñanza, muchos ejemplos en la Biblia. Sobre la oración, por ejemplo, el Señor Jesús, ¿qué dice acerca del Señor Jesús? Él, siendo aún muy oscuro, se levantaba en la mañana, se iba a un lugar desierto y allí oraba. Esa era su práctica. Imagínense, si el Señor necesitaba estar en contacto con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Pero también, sin duda, el Señor leía las Escrituras, o a lo menos Él en toda su niñez había ido escuchando la lectura todos los días de reposo que se reunían en la sinagoga,
él escuchaba la lectura de la palabra y meditaba, digería, no solamente se conocía mentalmente, él vivía la palabra de Dios y llegaba al fondo, al espíritu mismo de la palabra. Por eso él podía enseñar y dejar con la boca abierta a los mismos doctores de la ley, ¿no? Entonces, la vida devocional. Otro objetivo del sermón. Un sermón de dedicación, o sea, el objetivo de dedicación. ¿A qué se refiere el objetivo de dedicación? Se trata de lo siguiente, hermanos. Nosotros somos salvos ¿cómo? ¿Cómo? Por gracia, por la fe, ¿no? Por la obra del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo es el Salvador, no es la fe lo que nos salva independiente del Señor. Es la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y es por gracia porque esa salvación Dios nos lo da como regalo. Listo. Entonces, algunos tenemos el concepto de, si te entregas a Cristo, vas a ser salvo. Te entregas a Cristo. Entonces, ¿se está refiriendo a qué? Al momento de la conversión, ¿o no? Pero resulta que este es el sermón con objetivo de dedicación, tiene que ver con la entrega del creyente de su vida al Señor. No está hablando de la salvación, ya es salvo. Entonces está poniendo en las manos de Dios, en el altar, todo su ser. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 12, 1, 2? Así que hermanos, os ruego, a ver, vamos a recitar todo, por favor. No solo saben estas dos hermanitas acá, ¿no? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Qué bien. Y no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Ahora, los que no han recitado conmigo, pasen adelante para recitar nosotros. Bien, hermanos. Todos, me parece, la mayoría han recitado este hermoso texto, pero fíjense el contenido de este versículo. Justamente está hablando de esta acción que el creyente debe realizar: entregar su vida, sus miembros, todo su ser. Cuando dice que presentéis vuestros cuerpos, la palabra cuerpo, cuando dice vuestros cuerpos, está usando una figura que se llama sinécdoque. Es una figura literaria. Sinécdoque, en el sinécdoque se toma la parte por el todo, o el todo por la parte. Está diciendo que presenten sus cuerpos. ¿Pero qué significa? ¿Que su alma, su espíritu lo dejan en casa? No, en realidad es todo el ser. Se está refiriendo a todo el ser. Está tomando la parte por el todo. Tenemos que entregarle a Dios todo nuestro ser. Eso es. En la cena del Señor, a ver, dice en Corintios 11, dice que, de manera que el que come o bebe indignamente. Hay un texto, exactamente, a ver, dice que, a ver, en Corintios 11, se me van las palabras a veces, porque estoy aprendiendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bueno. El versículo preciso les voy a mostrar. En el verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, eso no es figura, eso es lenguaje corriente. Pero cuando dice, y bebiereis esta copa, eso es figura. Porque ¿quién bebe una copa? ¿Qué es la copa? Es el contenedor, ¿o no? Igual del mate, por ejemplo, el poro, ¿no? Es el contenedor. Pero el mate está dentro, el vino está en la copa. Ahí está tomando la parte por el todo. Entonces, hermanos,
el sermón de dedicación, con objetivo de dedicación, es un llamado, es una orientación, es ánimo, es enseñanza a los creyentes para que puedan vivir vidas dedicadas al Señor, vidas entregadas, en otras palabras. ¿Cuántos cristianos hay? Dicen, ya tengo mi pasaporte al cielo, y mientras aquí en la tierra viven como quieren. Esas personas necesitan entender este principio bíblico de la entrega de la vida de dedicación. ¿Listo, hermanos? Otro objetivo es el de el ético o moral. ¿Cuánto necesitamos todos orientación sobre lo ético y o moral? ¿Cuántos cristianos no saben respetar la ética? No saben tomar en cuenta la ética, la moralidad en sus vidas. Pero ¿hay enseñanza bíblica al respecto? Claro, hay mucha enseñanza, ¿no? Por ejemplo, en el uso del tiempo. Los bolivianos somos los que derrochamos el tiempo. Una hora de retraso, por ejemplo, a cualquier evento, ¿qué les parece? Porque nos sobra el tiempo, no podemos desperdiciarlo como nada. ¿Qué tal si ese tiempo lo convertimos en dinero? No, pues eso no desperdiciamos, ¿no? No, que no se nos caiga ni una monedita, ¿o no? Aunque sea la más pequeña, tenemos que levantarla. Pero ¿qué si perdemos minutos preciosos y no nos preocupamos de eso? Bueno, hay muchas cosas. El trabajo, ¿qué pasa? Vamos tarde al trabajo y salimos urgente, ¿no? Miramos que llega, volamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Eso es ético? Entonces, hay cosas así de la práctica cristiana especialmente que son muy pequeñas, tal vez insignificantes, pero Dios lo ve y los inconversos observan, notan y para ellos resulta un obstáculo para escuchar el Evangelio. Es como que les bloquea los oídos. No quieren escuchar, quieren vernos. Quieren ver nuestro cristianismo, no quieren escuchar nuestro cristianismo. Lo último, vamos al de aliento. El objetivo de aliento. Supongamos que en la congregación hay algunas familias que han perdido su casa por las riadas, otros han perdido trabajo, alguien ha fallecido en un accidente o con una enfermedad. A ver, ¿qué está pasando en la congregación? Hay mucha angustia, ¿no? Hay mucha tristeza. Muchos están pasando aflicción, momentos dolorosos. ¿Qué dicen? Les enseñamos doctrina, les enseñamos la vida devocional, les hablamos de la importancia de evangelizar. ¿Qué hacemos? Ahí viene justamente, hermanos, el objetivo de aliento o de consolación. Este es el momento para poder dar mensajes, sermones que fortalezcan la fe de los creyentes, como por ejemplo Isaías 41:10. ¿Recuerdan? ¿Qué tal si los recitamos así, despertamos a los que se están adormeciendo poco a poco? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi. ¿Por qué han bajado así? Justicia, sí. El Señor nos va a ayudar. Hay muchos otros textos, ¿no es cierto, hermanos?, que pueden traer consolación, ánimo, aliento. Digamos el Salmo 27, a ver, ¿qué dice? Jehová es mi luz
no temeré que me pueda hacer el hombre. ¿O no? Hay tan lindos textos que bien pueden ayudarnos a elaborar sermones con objetivo específico de aliento. Esta es la idea: animar, fortalecer a los hermanos para que ya digan, bueno, ya tengo problemas, pero tengo que seguir adelante, ¿o no? Y no desanimarse. Listo, hemos hablado ya mucho sobre la parte teórica, sobre el sermón. Entonces, el sermón debe tener el tipo o estilo de sermón. ¿Qué más? Objetivos, ¿o no? Objetivos. ¿Qué más? También el sermón también, si hablamos de su estructura, el sermón también tiene partes, ¿ya? Entonces, cuando vamos a la estructura del sermón, tiene partes. ¿Y cuántas partes tiene el sermón? Vamos a pensar en 3 partes del sermón. Tenemos la introducción. El sermón tiene la primera parte que se llama introducción. Luego viene la presentación o desarrollo. Y la conclusión. Ya un sermón tiene 3 partes. Tiene 3 partes. A ver, vamos a tratar de tocar esas partes para que tengan claramente identificadas. La introducción. Miren, en la escuela me enseñaron así, que el cuerpo humano tiene 3 partes, ¿o no? Está la cabeza, ¿qué más? Tronco y las raíces, ¿no? No, las extremidades. Un sermón tiene también 3 partes: la introducción, la presentación o desarrollo y la conclusión. A ver, vamos a tratar de tocar esas 3 partes brevemente. La introducción. ¿Qué pasa en la introducción? ¿Qué es la introducción? Es la parte donde comienza el sermón. Es como la puerta de entrada a una casa. Por ahí se entra, ¿no? Es el momento en que el predicador o el maestro hace contacto ¿con qué? Con sus oyentes. Entonces, queridos hermanos, hermanas, si van a predicar, van a enseñar, lo primero que hay que hacer, ¿saben qué? Mirar a las personas que les va a escuchar. Porque ¿qué pasa con un predicador que entra, ya agarra su Biblia, está atendiendo el asunto, si está usando estos recursos, y tal vez las luces, y quién sabe otras cosas, pero no mira a la gente? Y el oyente está buscando su vista, ¿no?, del predicador, y no lo encuentra, porque el predicador está mirando a cualquier cosa y no a sus oyentes. ¿Qué sucede? No hay comunicación, no hay relación entre el predicador, el profesor, el docente y su auditor. Entonces es importantísimo, aquí se hace contacto con los oyentes, el auditorio. En la introducción, a través de la mirada, a través de las palabras que uno va a dar, hace contacto. ¿Qué más? Se debe despertar el interés. Ustedes dirán, pero ¿qué es lo que le interesa? ¿Cómo puedo saber cómo interesar a la persona? Si nosotros tocamos cosas que le interesan a la persona, va a estar interesada en escuchar, ¿o no? Pero, claro, hay una lista de intereses universales como también de intereses cristianos. No vamos a entrar en esos detalles porque hay bastantes. Entonces, pero sí, en la introducción se despierta el interés y se asegura
la atención. Queremos que nuestros oyentes puedan atender lo que vamos a comunicar, ¿o no? Esto es importantísimo. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a ver un poco más adelante. Vamos a la segunda parte, la presentación o desarrollo. ¿Qué contiene la presentación o desarrollo? ¿Qué? En esta parte, que es la segunda parte del sermón, lo que se hace es exponer el contenido. Hagamos de cuenta, en casa la señora prepara la comida. Ya prontito van a llegar los esposos, hijos, hambrientos y sedientos. ¿Listo? Entonces, se ha dado un par de horas tal vez la señora para preparar, elaborar la comida. Y entran, apenas entran la puerta. ¿Y qué? ¿Qué pasa con los que están llegando? Sienten el aroma. ¡Ay, qué rico que ha cocinado mamá!, dicen los chicos, ¿no? Y el esposo también está feliz. Pero, ¿qué pasa? Que ahí están puestos los cubiertos, todo está, la mesa está alistada, preparada. Ya, se sientan todos, supongamos es una familia cristiana. Ya, dan gracias por los alimentos. ¿Y qué viene luego? ¿Qué se espera que venga? No, que la señora agarre la olla y el cucharón y sirva a cada plato. Y entonces ahí está haciendo la exposición. Está entregando a sus comensales lo que ha preparado, lo que ha elaborado. Entonces, en la presentación lo que hacemos es exponer el contenido, o sea, lo que hemos obtenido de nuestro estudio de la Biblia, ya sean principios, consejos, mandamientos, prohibiciones, enseñanzas. ¿Qué cosa hemos obtenido en la porción que hemos estudiado? Eso tenemos que exponer. Encontrado en las escrituras, las tenemos que ordenar, organizar, para que los oyentes escuchen, entiendan, aprendan y ¿qué? Guarden en su mente, en su corazón. Muchos de nuestros oyentes no traen papel y lápiz, ni siquiera su Biblia. ¿Qué traen? Su celular, claro, eso no pueden olvidar. Pero traen su memoria. Y si su memoria está ocupada, y si no hemos ordenado de tal manera, no hemos organizado nuestro sermón, no vamos a llamar la atención de su memoria, no vamos a guardar nada en su memoria, no vamos a aprovechar el tiempo que nos está dando, ni el tiempo que nosotros hemos invertido en trabajar. Tal vez no hemos trabajado, por eso no está organizado nuestro sermón. ¿Listo, hermanos? Entonces, en esta parte de la presentación requiere mucho tiempo de estudio, de organizar, de ordenar las cosas. Uy, no saben ustedes cuántos borradores tengo que desechar para poder llegar más o menos en limpio hasta presentar un sermón. Y aun cuando he terminado, digo, ay, qué barbaridad. Pude haber dicho así, pude haber escogido esta otra palabra, porción, texto, y entonces voy corrigiendo. Y siempre. Alguna vez me dice, ¿pero qué pasa? Tú no necesitas prepararte, vas adelante y hablas nomás. Es que voy a hablar barbaridades y voy así nomás. Necesariamente tengo que revisar, mejorar mis bosqueos y ya, arreglar, perfeccionar. ¿Listo? Entonces, esta es la parte más de elaboración. Esta es la parte que nos ocupa más tiempo, es la parte más grande, es el cuerpo mismo del sermón. ¿Y cuánto tiempo vamos a ocupar en la presentación, el desarrollo del sermón? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué les parece? Ya que están anotando, supongamos que la introducción toma un 10% del tiempo total. ¿Cuánto tiempo tenemos en un sermón? Si me dicen media hora, 30 minutos, el 10% son 3 minutos. Entonces la introducción puedo tomar 3 minutos.
Luego la conclusión, también 3 minutos. ¿Cuánto suman? 6. ¿Cuánto me queda? 24. Eso lo dedico al desarrollo. ¿De acuerdo? Más o menos en esa proporción. Ahora, hay algunos predicadores que hacen una introducción de 20 minutos y les queda 10 minutos para exponer. Y bueno, no han expuesto porque no han estudiado tal vez. Conclusión es la tercera parte del sermón. Entonces, la conclusión es la última parte del sermón. Es ahí. ¿Qué se hace en la conclusión? Ahí se termina el sermón. ¿Saben que tenemos que aprender a terminar el sermón? Porque si no aprendemos a terminar el sermón, ¿qué sucede con el sermón? Se muere. Se muere. Porque a veces el predicador no sabe cómo aterrizar, ¿no? No encuentra la pista. Entonces da vueltas y vueltas, vuelve otra vez al comienzo, otra vez. Pero es porque no ha dado atención en esa parte del sermón que es la conclusión. ¿Cómo voy a acabar el sermón? También se requiere preparación. Otra cosa que se hace en la conclusión es que se hace una aplicación final. Una aplicación final de las verdades que se han enseñado. Porque todo lo que está en la Biblia, ¿qué provecho, qué uso tiene? ¿Para qué sirve? Todo lo que encontramos en la Biblia es para creer, para practicar, obedecer, enseñar a otros. No hay nada que esté por demás en la Biblia que leamos, escuchemos y ahí se acaba. Si es una promesa, por ejemplo, ¿qué requiere? ¿Qué espera Dios de una promesa que nos hace? Que la creamos, ¿o no? Si Dios nos habla, nos enseña una doctrina, ¿qué espera Dios que hagamos con esa doctrina? Que la conozcamos, que la sepamos, esa doctrina, y que podamos también compartir con otras personas. Si es una prohibición, ¿qué espera Dios que hagamos? Que no hagamos, ¿no? O sea, nos está prohibiendo. Eso es. Entonces se tiene que hacer una aplicación. ¿Y qué es hacer una aplicación? Los médicos saben bien cómo aplicar la medicina, ¿no? Al enfermo, al paciente. Sí. Nosotros también tenemos que aprender a aplicar la palabra del Señor. Aplicar quiere decir poner una cosa sobre. Y vamos a poner la palabra sobre el corazón, sobre la conciencia de nuestros oyentes. Ahí va a tener efecto, solamente así. Como dice Deuteronomio 6, ¿recuerdan ustedes? Dice, estas palabras que yo te hablo hoy, las pondrás sobre tu corazón. Y las enseñarás, las repetirás, dice, ¿no? Entonces, eso está en Deuteronomio 6. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Tenemos que poner sobre nuestro corazón. Nosotros tenemos que poner sobre el corazón de nuestros oyentes, sobre la conciencia. Cuando hacemos eso, ¿saben qué sucede? Ya no somos responsables. Ya le hemos dado la responsabilidad al oyente. Él tiene que ver qué va a hacer con la palabra que ha oído. Ya es responsable de responder a Dios, no a nosotros, a Dios. Pero nosotros somos responsables de transmitirles fielmente la palabra de Dios. Ya se hace la aplicación final, se hace el llamado a una acción. Debemos procurar al final del sermón siempre llamar a una acción. Si nuestro sermón fuera evangelístico, ¿cuál sería la acción a la que vamos a llamar a nuestros oyentes? ¿A qué? Una invitación. ¿Ya? El llamado a la acción. ¿Qué es lo que estamos pidiendo que haga? Que ponga su fe, deposite su fe en el Señor Jesucristo. Eso es, que acepte la salvación que Dios quiere regalar. Entonces hacemos el llamado a la acción. ¿Listo? Entonces esas son las tres partes del sermón. Dijimos introducción,
presentación y conclusión. Listo. En la siguiente hora vamos a tratar otros aspectos y este es también abundante y pues no se puede trabajar si no tenemos las bases. Entonces, vamos a tener, en la próxima clase vamos a avanzar, desarrollar esto de los elementos del sermón y después vamos a ir a la parte práctica. ¿Listo, hermano? Entonces, aquí paramos. Podemos tomar un descanso de 10 minutitos. Así pedimos al Señor que nos ayude, siendo que estamos en una tarea que es espiritual, tiene que ver con Dios, con estas cosas que necesitamos su ayuda. Oremos. Padre, te damos gracias que tenemos este privilegio de ser portavoces, portadores también de tu palabra. Padre, oramos que tú nos ayudes en esta hora que tenemos a captar lo mejor posible para poder aplicar también, utilizar en nuestro servicio a ti. Oramos dándote gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, casi les digo tomen asiento, ya lo habían tomado, entonces está bien, sean adelante. Vamos a continuar con los elementos del sermón. A ver, cuando hablamos de la elaboración del sermón, a lo menos tienen que pensar en 4 aspectos grandes. Número 1, estilos. ¿Recuerdan? ¿Qué tipo de sermón es? Número 2, ¿qué es? ¿Qué viene? Objetivos. ¿Qué espero que haga mis oyentes en respuesta a lo que les voy a comunicar, enseñar, predicar? Objetivos, ¿no? Primera cosa, estilos o tipos de sermones, objetivos del sermón. Luego vienen las partes del sermón. ¿Cuántas son? 3 solamente. Introducción, presentación, conclusión. Y después vienen los elementos. Esto es lo que vamos a verlo ahora rápidamente. Y con eso tenemos todo, vamos a decir, tenemos todo lo necesario para elaborar un sermón. Es como que en casa la señora tiene todo, ¿cómo se dice? Todos los ingredientes de la receta para ver qué va a elaborar. Elementos. Entonces tenemos 9 elementos. Todos son importantes. El elemento principal y primordial es que la porción bíblica. No podemos predicar un sermón bíblico si no tenemos base bíblica. ¿O no? No tiene sentido. Si vamos a basarnos en el dicho de Spurgeon o el dicho de quién sabe, Simón Bolívar o de Sucre, ya fueron en su momento, pueden enseñarnos cosas útiles, pero si se trata de sermón bíblico, pues tiene que tener una base en la Biblia. Entonces a esto le llamamos porción bíblica. Puede ser un versículo, puede ser un párrafo, un libro, pueden ser varias porciones sobre un tema o sobre un personaje, pero la base es bíblica. La porción bíblica. ¿Cómo elijo la porción bíblica? ¿Cómo elijo la porción bíblica? A ver, hermano Mario, es hasta las 12:30, ¿no? Tenemos 24 minutos, entonces. Vamos a avanzar. Súbanse a la moto. La porción bíblica. ¿Cómo elegir la porción bíblica? Cuando alguien nos da el tema o el pasaje de la Biblia, pues es fácil, ya lo tenemos. Tenemos que trabajar solamente. Hace años atrás estuve en una conferencia en la Argentina y un hermano me dice: hermano, queremos que venga a nuestra conferencia también. Ah, bien, hermano, ¿y tiene algún tema? Sí, y me dio un papelito ese pequeñito, casi lo pierdo. Era un versículo que me dio, era para desarrollar en la conferencia, un versículo. Bueno, ya tenía la base, ¿no? Entonces tuve que estudiar todo el capítulo y ya fue lindo para mí poder conocer. Entonces,
conocer la palabra. Entonces necesitamos una porción bíblica, eso es. Ahí se va a basar. Pero, ¿saben? No tenemos que cometer el error de citar una porción bíblica y hablar de otra cosa. Si damos como base una porción bíblica, un pasaje de la Biblia, es eso que tenemos que desarrollar. Es de allí que tenemos que sacar la enseñanza. A veces se usa como pretexto nada más. Se habla de todo y al final le ponen como, ¿no?, como un adhesivo nomás la porción bíblica. No, esta es la base de todo el sermón. Es el cimiento mismo del sermón. Luego viene el tema. ¿Cómo extraemos el tema? Toda porción bíblica tiene su propio tema. Solo tenemos que reconocer, identificar, descubrir el tema que está ahí en la Biblia. Supongamos, ya que lo conocen todos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Continúen, hermano. Eso. ¿Qué creen que es el tema de ese pasaje? A ver, voy a escuchar 3 versiones. Por favor, el grupo 1. ¿Qué es el tema de ese versículo? El amor de Dios. Muy bien. ¿El segundo grupo? No se copien de los demás. ¿Qué dicen que es? El sacrificio. Ya. Bueno, ustedes mismos se califican. ¿Cómo sacamos el tema? ¿Cómo descubrimos el tema de esa porción? Entonces hay que tener una preguntita ahí colgada en alguna parte de la memoria e ir al pasaje bíblico. ¿De qué habla? Así, simplemente así. ¿De qué habla? A veces, bueno, no tenemos tiempo para más práctica, ¿no? Pero lo interesante es que cada uno a veces toma una palabra, otro toma otra palabra del mismo pasaje. Eso significa que la persona agarra la palabra que le ha impresionado, no necesariamente el tema que está allí. Para poder identificar el tema hay que hacer la pregunta simple, sencilla: ¿de qué habla? ¿De qué habla Juan 3:16? Del amor de Dios. ¡Pum! Ahora, si vamos a elaborar ya el tema, sacar los puntos principales de ese mismo pasaje, podemos hacer una segunda pregunta. ¿Qué dice del amor de Dios? O sea, ya que hemos descubierto el tema que tiene, dice que habla del amor de Dios, entonces, ¿qué dice del amor de Dios? Ya, eso nos lleva a descubrir los puntos de apoyo que pudiéramos hallar allí o están allí como base de nuestro sermón. Puede ser que haya 2, 3, no sé cuántos. Hace años atrás, el hermano Samuel Montoya, ¿lo conocen? ¿El hermano Samuel Montoya? Algunos, ¿no? Ya, por lo menos por la voz. A través de la Biblia es su programa. Y también hay otro más, doctrina bíblica. Tiene que ver con doctrina, algo así. Base bíblica. Okay, ya. Entonces, él visitó Bolivia y estuvo en La Paz y dio un sermón. El sermón se basó en Juan 3:16 y me encantó, tenía 3 puntos, nada más. Y la verdad es que de Juan se puede sacar, de Juan 3:16 se pueden sacar hasta 7 puntos o 5 puntos. Por ejemplo, se encuentran palabras contrastadas: el Padre, el Hijo, vida eterna, condenación, no se pierde, ¿no? ¿Qué más? El mundo, cada uno. ¿Algo más? Ahí está, pero hay 5 pares de palabras. Entonces se puede hacer 5 puntos. Se puede hacer en 3, hablar de qué dice del amor de Dios. Dice que es grande. ¿Por qué? Dice de tal manera. Es muy grande. ¿Qué más? Ha dado. Entonces es sacrificial.
¿no? Ha entregado, imagínense, Dios se ha arrancado de su corazón al Hijo de su amor para darlo por nosotros viles pecadores. ¿Qué les parece? Ese amor de Dios es sacrificial, podríamos decir. ¿Qué otra cosa? Otro punto podemos encontrar allí. Que se puede, que es accesible para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Y qué más? Tal vez otro aspecto más que es beneficioso, digamos. Pues da vida eterna. Si lo aceptas, vas a tener vida eterna. Entonces, muy simple, ¿no? Sí, en el momento del trabajo no siempre es tan simple como esto. A veces uno tiene que dar vueltas y orar y pararse y sentarse, estudiar y volver a doblar rodillas hasta descubrir lo que está allí en la Escritura. Y cuando uno ha descubierto, ha estudiado, ha encontrado las maravillas que a veces pasamos así, como nada, descubrimos la palabra se hace carne en nuestra vida. Y entonces tenemos algo que compartir, ¿no? Y es bueno poder escuchar al hermano. Vemos que está sacando la palabra, ¿no?, de su corazón para darlo. Bueno, vamos adelante. El tema, luego el título, ¿no? Todo sermón, toda obra tiene un título. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro. A ver, no está en la tapa, pero está aquí. ¿Ven? ¿Pueden leer el título de este libro? No todos, obviamente, ¿no? ¿Qué dice? Santa Biblia. ¿Listo? Santa Biblia es el título. Es bueno tener títulos breves. 5 palabras a lo mucho. Antes los libros tenían unas 10, 12, 20 palabras también como título. Largo, casi daba toda la explicación del contenido. Pero tiene que ser sugestivo, tiene que ser sobresaliente, tiene que brillar más que todo lo demás, el título. Luego viene otro elemento que se llama idea básica. Ahora, este es la piedra de tropiezo para muchos predicadores. La idea básica, hermanos, es una oración gramatical, es una oración completa. O sea, es un pensamiento completo. Es como la tesis que presenta el estudiante. Tiene que demostrar, ¿o no? Tiene un contenido tremendo. Podríamos decir también que es como el resumen, es como el sermón comprimido. Es como el comprimido del sermón, que el sermón lo va desarrollando. ¿Listo? La idea básica consiste en una oración. Volviendo a Juan 3:16, ¿qué pondríamos como idea básica? El amor incalculable de Dios. Ya, a ver, ahí está, muy bien el ejemplo. El amor incalculable de Dios. Un pensamiento completo necesariamente debe tener ¿qué? Un verbo. Un verbo. Cuando dice el amor incomparable de Dios, ¿qué es? ¿Dónde está el verbo? No, es una frase. Le falta el verbo. Entonces, debe tener un verbo. Si le ponemos el verbo a la frase, Dios nos invita a conocer su incomparable amor. ¿Qué les parece? ¿Va? Se entiende mejor, ¿no? Y entonces debemos provocar con esa afirmación solemne, grande, importante, sobresaliente, debemos provocar la pregunta en nuestro oyente. Como decir, pero ¿cómo puedo hacer? Miren, el Señor Jesús habló con Nicodemo, ¿se acuerdan? ¿Sabes, Nicodemo? Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Ya? ¿Qué es lo que provocó esto en Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Muy bien, y entonces es un verdadero sermón. Es una comunicación entre el predicador y el oyente. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Imagínense, ya eso sí que no sé. No, ¿qué le dice
¿qué le dice el Señor a Nicodemo? Mira, el nacimiento del cual te estoy hablando no es el nacimiento natural. No tienes que retroceder hasta convertirte en una célula. No. Porque eso no es ¿cómo se dice? No es... no encuentro la palabra. Sí. Se me fue por la ventana. Entonces, es un proceso irreversible el nacimiento. No puedes dejar de ser. Entonces se refiere esto al nacimiento espiritual. ¿Y cómo se nace espiritualmente? Pues eso es de lo alto, es por agua, es por espíritu. El Señor le explica y ahí podemos sacar los puntos que el Señor le da. ¿Ya? Aunque es una conversación, es un sermón. Si nosotros analizamos cualquiera de los sermones que ustedes se encuentren, por ejemplo el de Pedro, en el día de Pentecostés, a ver, apliquen, pongan estos elementos, este material que estamos utilizando, van a descubrir que todo está elaborado con mucha precisión y orden. Entonces la idea básica es una afirmación así grande que se hace y que provoca una pregunta que le llamamos unificador, pregunta unificador. La pregunta se puede hacer verbalmente, explícitamente, o simplemente provocar la pregunta, aunque no lo pronuncie, no lo diga la persona, el predicador. Pero debemos esperar que el oyente se va a hacer esa pregunta, como Nicodemo. ¿Sabes? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo hacer para nacer de nuevo? Ya, no tiene que la persona pensar. Cuando provocamos esta pregunta, entonces la persona queda inquieta, quiere saber. De modo que el sermón debe responder a esa pregunta. Entonces, viene la respuesta a esa pregunta, son las divisiones o puntos de apoyo. Esos son mis puntos principales. Imaginen un puente. Bueno, algunas ya han terminado de copiar, ¿no? Entonces, imaginen un puente. ¿Cómo es un puente? Un puente es el conducto que ayuda a atravesar de un punto A a un punto B, ¿no? Ahora, un puente normalmente tiene algunos puntos de apoyo, pilares, ¿no? Si los pilares son buenos, ese puente resiste toda la carga que está encima, ¿no? Y lo que va a pasar, hay una serie de elementos que los ingenieros estudian. Entonces, el sermón también es una obra de ingeniería, ¿no? ¿Por qué? Porque ese puente no puede caerse, ¿o no? Tiene que resistir la carga, el peso ¿de qué? De las preguntas, de las inquietudes de nuestros oyentes. Si está bien armado, si los puntos principales son fuertes, buenos, tienen su fundamento en la palabra, entonces va a resistir todas las pruebas. Ese puente va a ser útil para trasladarles a nuestros oyentes desde el punto A de la ignorancia, ¿no?, al punto B del conocimiento. ¿De qué? Tal vez de Dios, de una lección, de una enseñanza, de una promesa, de un mandamiento, etc. ¿Listo, hermanos? Esa es nuestra tarea. Entonces, los puntos principales o divisiones también deben tener... A ver, ¿quién vivió de la época de la UDP? ¿Ya? Solamente usamos la sigla, ¿ya? Los puntos de apoyo o las divisiones deben tener unidad, ¿ya? Unidad. ¿Qué más? Los puntos principales deben tener diversidad. O sea, no puedo repetir después del primer punto, el segundo punto sea lo mismo. Tiene que ser otro. Diversidad. Pero unidad, o sea, no se debe dispararse el punto principal y irse a otra cosa. Luego les doy un ejemplo con un sermón que se los he preparado. ¿Listo? Y 3, UDP. Deben
tener progresión. ¿Cómo es eso? Empezamos con algo suave. Vamos avanzando, el segundo punto es más fuerte. Si terminamos en el tercer punto, ese punto debe terminar allá arriba. Debe ser más potente todavía para impactar, ¿no?, al final en la vida de nuestros oyentes. Pero hay un último aspecto que debe tener los puntos principales. Equilibrio. Equilibrio. A veces el predicador se entusiasma y desarrolla el primer punto, toma 20, 30 minutos en el primer punto, le quedan solo 5 minutos, y ¿qué hace con los otros puntos? Los menciona. ¿Qué ha pasado? Un desequilibrio, ¿o no? Entonces es fácil, 4 cositas. Son cosas técnicas, ¿no?, que uno tiene que tomar en cuenta como predicador o maestro. Los puntos principales deben tener unidad. Por ejemplo, si alguien me pregunta ¿cómo crecer espiritualmente? Ya, entonces yo respondo. Se encuentra en la Biblia. Supongamos que hay un pasaje donde dice, bueno, lo primero es que tienes que leer la Biblia. Número 2, tienes que orar. Número 3, tienes que asistir a las reuniones. Número 4, dice el caballo colorado. El caballo de Napoleón, supongamos. Ya, número 4, caballo de Napoleón. Y el número 5 dice, tienes que testificar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo crecer espiritualmente? ¿Qué hemos dicho? Tienes que leer la Biblia, mi primer punto, y explico todo eso. Después, tienes que orar. Luego, tienes que asistir a las reuniones. 4, el caballo de Napoleón. ¿Pero qué tiene que ver con el crecimiento espiritual? ¿Se dan cuenta? No hay unidad, está fuera de lugar. No tiene nada que ver en este tema. Entonces, les estoy mostrando lo absurdo de poner ese punto, pero muchas veces en el sermón se escucha así. Alguien está explicando algo y dice una cosa y otra cosa, y uno de pronto ¿qué ha pasado? Me he dormido, ¿qué ha sucedido? Es que algo ha pasado, ¿no? El predicador se ha ido a otro lado. Entonces me ha desviado, o se ha desviado. Él se ha desviado, yo también me he desviado, ¿no? Entonces, ya, eso es por falta de unidad de los puntos principales. Unidad, diversidad, pero tiene que haber variedad, ¿no? Diversidad. Tienen que ser diferentes los puntos. 3, tiene que haber progresión, ¿no? Ir avanzando, de suave a fuerte, digamos, al último. Y finalmente, equilibrio. Eso, en cuanto a las divisiones. Ilustraciones. ¿Recuerdan alguna ilustración que el hermano contó anoche, el hermano Daniel? A ver. La oveja que pasa al otro lado. ¿Otra vez no? La oveja que pasa al otro pasto. La oveja que pasa, que se quiere pasar, ¿no?, al otro pasto. Buena ilustración, esa es la ilustración. Puede ser una anécdota, puede ser una experiencia personal, puede ser un dicho de alguien. También cito un dicho de algo. ¿De quién era? ¿Qué había dicho Spurgeon? ¿Respecto a qué? ¿Recuerda alguien? Debe estar en la grabación, claro. Ya. Entonces vamos a escuchar la grabación. Ilustraciones, anécdotas. ¿Qué importante es? ¿Qué función tienen? ¿Qué rol tienen las ilustraciones? Son como imágenes, pero mentales. Por ejemplo, cuando ustedes enseñan a un niño, les muestran un cuadrito, supongamos lo único que tienen. Recuerda el hermano Willie Hill, ahí viajando al lado del Salar. Ya llegamos a un colegio, ya llamaba a los estudiantes el director, ahí estaban los profesores también, y entonces él salía con un cuadrito. Él decía, vamos a cantar 2 coros y después les vamos a presentar una lección. Listo. Entonces ahí había tal vez un lobo y unas ovejitas. Ya, ese era un cuadro visible, ¿o no? Pero una ilustración es también una imagen, pero mental. Entonces, cuando nosotros contamos una historia, una anécdota, ¿qué está haciendo el oyente? Está abriendo un cuadro en su mente, está viendo imaginativamente, y eso es bueno, porque estamos viendo que está utilizando
razonamiento, su mente, etc. La ventaja que tienen las ilustraciones es que ayudan a captar, son ejemplificaciones. Por ejemplo, en el colegio decimos, por ejemplo, qué bueno es escuchar un ejemplo, porque uno ya capta mejor una idea, una operación, etc. Ilustraciones. Están las aplicaciones. Aplicar cada punto principal debe terminar en una aplicación parcial. Porque también en la conclusión, ¿recuerdan ustedes que tenemos una aplicación final? ¿Qué es aplicar? ¿Qué dijimos? ¿Qué es aplicar? ¿Qué cosa, hermano? Ponerlo en práctica no, es poner sobre el corazón y la conciencia de nuestro oyente para que lo practique, ¿no? Para que obedezca, para que lo haga. Esa es la idea. Aplicación. Y luego, el último elemento son las transiciones. ¿Qué son las transiciones? Es para pasar de un punto a otro punto, ¿no? Son palabritas, son, ¿qué digo? Frases breves. Anoche estuve reconociendo las transiciones que tenía el hermano Daniel. Pero no solamente es eso, también viene esto otro, ¿no? Entonces, en la transición, para pasar de un punto a otro punto. Se puede usar luego, seguidamente, después, además. Son palabras o frases breves. A ver, muy fácil, un ejemplo, una ilustración. En colegio tenemos la hora cívica. ¿Ya? Tenemos la hora cívica. El maestro de ceremonias, ¿qué hace? ¿Cómo empieza? ¿Qué dice? Bueno, dice, esta es la hora cívica, entonces hoy día de la patria, bla, bla, bla. Dice, vamos a desarrollar este programa. En primer lugar, dice, ¿no? Vamos a cantar el himno departamental, coro general. Listo, cantamos. Sí, listo. Qué bien. Seguidamente, vamos a tener ¿cómo se dice? La interpretación de una canción a cargo de Jonatán. Listo, canta, hermano, ¿no? Y luego, ¿qué? A continuación, seguidamente, o luego, esa es la transición, esas palabritas. Son como los pasillos. ¿Qué pasaría si no hubieran pasillos entre las piezas, entre los cuartos, en casa? No podemos imaginarnos tal cosa, ¿no? ¿Cómo podríamos salir de aquí a la calle si no hubiera un pasillo, un lugar para transitar? Entonces, ¿cómo eso? Para ayudarnos a pasar de un punto a otro. Listo, hermanos. Esto requiere más tiempo, pero vamos a terminar en esto. Es la explicación de cada uno de los elementos y otras cosas. Quisiera que vayamos a ver. Vamos a ver. A ver, ¿qué les parece este bosque? Tengo una cosa. Espérame un momentito, algo tengo que... Muy buenas. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué les parece? En base a Marcos, capítulo 4, 35 al 41, he elaborado un bosquejo retitulado Saliendo de la tempestad. Saliendo de la tempestad. ¿Qué hacer para salir de la terrible tempestad? Es la pregunta unificadora, ¿o no? Entonces, aquí responde a la pregunta algunos puntos. Número 1, ¿qué dice? Según el texto bíblico, cuando sucedió esta tempestad, como lo relata Marcos, los discípulos estaban en la barca y el Señor también, ¿o no? Estamos en Marcos capítulo 4.
A ver. Marcos 4. El Señor estaba durmiendo. ¿Recuerdan esa historia? Y se desató una tremenda tempestad ahí en el mar. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban luchando. Se levanta y ¿qué hace? Dice dos palabras: calla, enmudece. ¿Y qué sucede? Hay una tremenda calma, se hace una grande bonanza. A ver, analicemos, vamos a ver que este sermón podríamos hacerlo de esta manera. Entonces, lo primero, ¿cómo hacer o qué hacer para salir de la terrible tempestad? Uno, saber que Cristo está contigo en tu gran tempestad. No tienes que olvidar esto, el Señor está contigo. No importa cuál momento, problema estés atravesando. Dice, porque nada ni nadie puede calmar las tempestades de tu alma, ¿no? Parece un mensaje evangelístico. Porque solo Jesucristo puede ayudar. Debes saber que Cristo está contigo en tu gran tempestad. Porque tu gran tempestad no cesará a menos que Jesús la calme. ¿Listo? Un segundo punto. Fíjense que estás respondiendo a la pregunta: ¿qué hacer para salir de la terrible tempestad? 2, dice, entender que Cristo desea cambiarla, puede ser, en gran bonanza. Porque eso es lo que pasó, ¿no? Dice que hubo gran bonanza cuando el Señor dijo, calla, enmudece. Y ahí viene una explicación, hay unos cuantos subpuntos. Dice, ¿por qué? ¿Cómo es que el Señor puede cambiar una tempestad en gran bonanza? Es que Él es Dios. ¿Qué más? Él es especialista en los imposibles, ¿no? Él es capaz de cambiar las cosas. Además, porque soportó la mayor tempestad en la cruz, dice, y la venció. ¿Qué pasó? Algo aconteció. Ya. Entonces, porque Él es Dios, porque es especialista en lo imposible y porque dice, soportó la mayor tempestad. Allí en la cruz el Señor Jesucristo soportó la peor tempestad de su vida, porque toda la ira de Dios se descargó sobre Él por nuestros pecados, ¿o no? ¿Quién pudiera querer estar en ese lugar, hermanos? Lo que el Señor soportó es tremendo. Y hay un punto más. ¿Cómo hacer para salir de la terrible tempestad? Pues confiar que Cristo obrará una gran admiración en tu vida, como pasó con los discípulos. Porque allí dice, porque Él reclama tu fe. Él reclama tu fe. El Señor les dijo a sus discípulos, ¿recuerdan? Les hace una pregunta. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Él quiere que nosotros creamos. Él quería que los discípulos creyeran en Él. Si era Él el Cristo, ¿podía hundirse esa barquita? No. ¿Podía convertirse en submarino o no? No iba a perecer para nada. En el verso 41 dice, ¿por qué? Él reclama que fijes tu vista en Él. O sea, Él quiere que pongas tu fe, tu mirada en Él, no en la tempestad. Cuando miramos la tempestad, nos abruma, es terrible. Pero cuando miramos al Señor, es como el león que quiere atraparnos, pero al final se convierte en gatito, ¿no? Porque el Señor es el que cambia las cosas. Y dice además, porque aunque tu alma esté en zozobra, dice el Señor, la cambiará en una gran bonanza. Una gran bonanza. Y ahí termina, hace la conclusión, un breve resumen. ¿Qué sería el breve resumen? Es decir, ¿cómo entonces salir de tu tempestad? 3 cosas. Tienes que
saber que el Señor está contigo. 2, tienes que entender que Cristo desea cambiar, ¿no? Él está listo para ayudarte. 3, tienes que confiar que Cristo sí lo va a hacer. Él espera fe, confianza de nosotros. Entonces, es un breve resumen. Después, una aplicación final. ¿Cómo sería la aplicación final en este caso? Podríamos decir, hermano, o sea, ya en vez de usar el plural, vamos a utilizar el número singular. Así que, hermano, ya nos dirigimos, hermano, si estás pasando, atravesando una terrible tempestad, ¿qué hacer? Entonces recuerda que el Señor está contigo. 2, Él quiere ayudarte a cambiar esta situación. Y 3, tienes que confiar, ¿no? Tienes que confiar. El Señor va a hacer, pero depende de tu fe. ¿Qué haces con el Señor? Entonces es un llamado a la acción, es decir, es tiempo, ahora mismo, ¿no? Si estás desanimado por esa causa, has dejado tu Biblia, has dejado la oración, has dejado de asistir a las reuniones o hacer cosas para el Señor, es ahora que tienes que decir, bueno, basta, hasta aquí nomás, ¿no? Yo voy a confiar en mi Señor. ¿Quieres hacerlo ahora mismo, hermano, hermana? Ya le estamos llamando a una acción. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con este bosquejo? Ya, se lo puede perfeccionar, arreglar, seguramente. Yo tengo unos 3 volúmenes de sermones. Dice sermones para predicar, titular. Entonces, en uno de los prólogos escribí de que estos bosquejos, bueno, la idea es esta. ¿De dónde surgió eso? La publica CAL. CAL es la Comisión de Alfabetización de Lengua y Mar, ¿no? Entonces, ellos publican estos libritos, ya que creo que están en el 10º tomo, hay diferentes escritores también. Entonces, ellos dicen lo siguiente: el que sabe qué pasa, hermano, dice, tienes que preparar otro. Ya le digo, ya voy a preparar, tengo ya uno listo. Bueno, es que los pastores, dice, no tienen mucho tiempo, tienen que trabajar, tienen que hacer otras cosas, además de atender la iglesia, entonces quieren tener algunos sermones, bosquejos listos como para estudiar y predicar. Yo le digo, bueno, pero eso es como comprar ropa ya hecha, ¿no? Si yo me compro por ahí, alguno me va a quedar grande, ¿qué voy a hacer? Tengo que arreglarlo, ¿no? O por ahí me queda, si estoy más gordito, entonces me queda más apretado y entonces tengo que aumentar. O sea que cada uno tiene que ver cómo va a estudiarlo, adaptarlo, ¿a qué cosas? A los oyentes, a las circunstancias, a una serie de cosas. Pero lo mejor, bosquejos así, ajenos, pueden darnos ideas, nos inspiran, nos iluminan, surgen a veces ideas nuevas. Para eso es muy útil. Pero predicarlo así tal cual está, no voy a decir lo que quiere decir el Señor. Entonces es mejor trabajar uno mismo, ¿no? Elaborar uno mismo. Listo, tareas entonces, ya que el tiempo se nos fue. Hermanos, número 1, dije que van a escuchar los sermones, todos los sermones que escuchen, traten de ubicar qué cosas, identificar el tipo de sermón, ¿qué más? El objetivo, los objetivos que tenga, el objetivo. Además, si es en general, si es para edificar o para evangelizar. Los específicos, recuerden que mostramos 6 objetivos. Después, las partes, pueden identificar las partes, la introducción, cómo es, la presentación, se ve claramente, ahí está definido, la conclusión. Y también los elementos. Hablamos de 9 elementos, ¿no? Entonces, traten de identificar eso. Ahora, cada uno de ustedes quisiera que reproduzcan el bosquejo del predicador. Ya que tenemos conferencias, entonces va a ser fácil. ¿Qué van a hacer? Simplemente van a tomar apuntes, pero ya con ese criterio, ¿ya? Introducción, y van a ver cómo pasa de la introducción a la presentación.
Y en la presentación, recuerden, ¿cuántos puntos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Había un predicador que siempre tenía 7. En todos sus sermones tenía 7. ¿Qué problema hay con tener 7? Bueno, yo tengo 5 dedos. Ustedes, más o menos, ¿no? También, ya. Algunos pueden tener más. Si tiene 6, entonces está autorizado para tener 6 puntos. ¿Por qué? Porque lo máximo que uno puede recordar, 5. Lo que tiene en la mano. Mínimo 2. Máximo 5 puntos. No más ni menos de 2. Porque si es, imagínense, con un solo punto, ¿no? Pero si es más de 5, el mismo predicador no se recuerda. Entonces, ¿cómo vamos a recordar los oyentes? ¿Listo, hermanos? Entonces son cosas que tienen que identificar. ¿Ya? No, en una hojita aparte tienen que copiar, sacar, reproducir. Como acá. El sermón. Un sermón. Nada más que un sermón. No le estoy pidiendo todos los sermones de hoy. No, solo uno. ¿Listo? Y me lo presentan mañana para mirarlo, porque mañana va a ser práctica. Y si pueden pasar adelante y presentar un sermón que quieran, cualquiera que quieran, ya sea los que hayan escuchado u otro sermón, está bien. Listo, hermanos, hasta aquí nomás.